Roma, justo después de la guerra. Italia fue uno de los primeros países en ser liberado por los aliados. Acababa de superar el fascismo, pero en la capital seguía existiendo una institución a la que los nazis recurrían. Aunque algunos de sus miembros eran antinazis, otros ayudaban a los criminales de guerra a huir. La institución en cuestión era la Iglesia Católica, porque dentro del mismo Vaticano, algunos líderes eclesiásticos de alto rango se dedicaban a algo más que a la Iglesia. El arzobispo Alois Judal, por ejemplo. De origen austríaco, Monseñor Judal era un gran simpatizante del régimen nazi. Todo el mundo sabía que era el mayor simpatizante del régimen dentro del Vaticano. Antes de la guerra, Alois Judal escribió un libro cuyo título expresaba claramente sus convicciones: Los fundamentos del nacionalsocialismo. El libro pretendía reconciliar el catolicismo con el nazismo. Incluso le envió a Adolf Hitler una copia con una dedicatoria escrita a mano elogiándolo como el nuevo Sigfrido de la grandeza alemana, comparando al Führer con el invencible guerrero mitológico. Era considerado como un miembro de oro en el Tercer Reich. Condujo alrededor de Roma con una gran bandera roja en su coche hasta que llegaron los aliados. A medida que el Reich iba cayendo, Alois Judal usaba su poder para ayudar a los fugitivos nazis. Les daba pasaportes para que escaparan. Alois Judal utilizó el nombre del Vaticano y los recursos de la Santa Sede para ayudar a los nazis que huían, como aparece en este documento. Es una carta escrita por la Comisión Pontificia que lleva el escudo del Vaticano en la cabecera. Está fechada el 26 de julio de 1948 y pedía claramente que se le expidiera un pasaporte al solicitante Otto Pape, que tiene la condición de apátrida. La solicitud se dirigía a Cruz Roja Internacional. Aunque esto pueda sorprender hoy en día, en aquel momento Europa se encontraba en tal estado de caos que la asociación humanitaria se encargaba de expedir pasaportes a los refugiados que querían emigrar. Sin embargo, para poder expedirlos, la Cruz Roja impuso una serie de condiciones: tener que ser un refugiado sin patria y proporcionar un testigo para confirmar su identidad y apoyo moral. ¿Podía existir algo más importante que una carta así apoyada por el Vaticano y firmada por alguien como Alois Judal? Era la garantía perfecta para obtener el pasaporte. La directora local de la Cruz Roja afirmó que solían darle a Judal lo que pedía porque era obispo de la Iglesia. Iban a creerle a él antes que a nadie. Él decía qué nombre había que poner y la fecha. Y ella tenía que firmar, y firmaba. No pensaba en nada más. De hecho, al día siguiente, la Cruz Roja emitió un pasaporte a nombre del solicitante Otto Pape. Sin embargo, Otto Pape, con su bigote bien cuidado, no era un refugiado como otro cualquiera, sino el oficial nazi más buscado de Italia. Su verdadero nombre era Erich Priebke, capitán de las SS y oficial de la Gestapo en Roma. Fue acusado por la muerte de 35 italianos con un tiro en la cabeza. Cientos de civiles inocentes romanos, algunos menores de 14 años, fueron llevados a una cueva y ejecutados por Priebke. Fue él quien lo ordenó. Era uno de los criminales de guerra más buscados de la historia de Roma. Fue desde Roma donde Erich Priebke tuvo la oportunidad de escapar del continente y librarse del juicio. Esto fue posible gracias a la red que había montado Alois Judal.
Pero no fue el único nazi que el obispo ayudó. Había docenas más, incluyendo algunos de los hombres más buscados de Europa, como Adolf Eichmann, el Dr. Mengele y Klaus Barbie. Lo cierto es que en junio de 1947, un informe clasificado de alto secreto reveló la existencia de esta red de alto nivel. El informe pertenecía al gobierno de Estados Unidos. La investigación había sido llevada a cabo por el Servicio Secreto estadounidense y su contenido fue una bomba. Se titulaba Movimientos de inmigración clandestina en Italia. El informe, de más de 30 páginas, detallaba cómo los emigrantes habían abandonado Italia ilegalmente y todo apuntaba a que habían sido alemanes nazis. Existieron grandes grupos de alemanes nazis que llegaron a Italia con el único propósito de obtener documentos de identidad, pasaportes y visados falsos. En el informe también se describía el papel desempeñado por la red de ayudantes que facilitó la huida de los fugitivos. El número 1 de esta lista era el Vaticano, la organización más grande involucrada en aquel movimiento ilegal de emigrantes. El informe también explicaba el papel desempeñado por el Vaticano en la exfiltración de los nazis. Pero unas investigaciones posteriores indicaron que el Vaticano presionó en los países latinoamericanos, donde la Iglesia era un factor dominante, lo que resultó que estos favorecieron la entrada a su país de los exnazis y exfascistas. El informe daba una lista completa de 22 contactos entre los que estaban los nombres de personas del Vaticano que ayudaron a los nazis a escapar de Europa. Muchas de esas personas tenían el tratamiento de monseñor, en otras palabras, eran obispos. El primero de la lista era Monseñor Judal. También aparecían su teléfono y dirección. ¿Alcanzó este informe estadounidense los escalones superiores del Vaticano? ¿Era el Papa Pío XII consciente de esto? Jamás lo sabremos, porque el Vaticano sigue sin querer desclasificar estos documentos, aunque muchos expertos creen que es lo más probable. Es difícil creer que un informe tan comprometido no llegara a manos del Papa. Ponía la atención del Papa porque durante ese tiempo el Papa no disponía de un secretario de Estado. Hoy en día los informes de este tipo llegan primero al secretario del Estado, o lo que es lo mismo, al primer ministro del Vaticano. Como he dicho, por esos tiempos no existía un secretario de Estado y estos archivos llegaban directamente al Papa. Y si el Papa era consciente de las acciones del obispo, no hizo nada para detenerlo. Hay que decir que el hombre más importante de la Iglesia Católica nunca fue muy claro contra los nazis, ni contra el apoyo que se les dio. Durante la guerra pronunció un discurso un poco ambiguo. Pese a que los aliados habían denunciado públicamente la masacre contra los judíos, el Papa Pío XII no se pronunció. En su largo discurso, que duró más de una hora, la cuestión judía fue relegada a solo 2 líneas y no mencionó el tema por su propio nombre. Solamente dijo: cientos de miles de personas que por causas ajenas a su voluntad y a veces solo por su nacionalidad o raza fueron condenadas a morir o al exterminio. El Papa nunca dio un discurso apasionado. Nunca usaba la palabra judío. Decía raza, pero nunca judíos. Eso se convirtió en una especie de rechazo, no solo por los judíos, sino también por los católicos, a los que les hubiera gustado que su Papa mencionara las palabras adecuadas en ese momento. La ambigüedad del Papa fue la misma durante varios años. Se ofreció una explicación para esto, y era que la Iglesia consideraba más peligrosos a los comunistas que a los nazis, ya que creía que los primeros eran una amenaza para todas las religiones. En aquella época,
Años 46 y 47, Italia se estaba haciendo comunista por elección propia. Era una situación muy difícil. Los comunistas estaban empezando a tener poder político en Italia. Era lo peor que le podía ocurrir a la Iglesia Católica. ¿Qué podía hacer? Ya fuera por razones políticas o ideológicas, cientos de nazis pudieron conseguir un pasaporte y huir de los aliados gracias a los cómplices de la Iglesia. Una vez que tuvieron el preciado documento en sus manos, estos criminales fugitivos encontraron un refugio. Fue un Estado el que hizo todo lo posible para proteger a los nazis que huían de los aliados. Cientos de ellos, como Priebke, Klaus Barbie y Eichmann. Este estado estaba a 12.000 kilómetros de Italia, al otro lado del Atlántico. Era Argentina. En Argentina se podían sentir como en casa. Bastaba con ir a un colegio para entender por qué. Las clases de este país estaban llenas de niños rubios porque desde el siglo XIX, Argentina había sido un destino frecuente para los emigrantes alemanes. En 1945 había casi 240.000 alemanes allí. Les atraía el auge de la economía del país. Muchos de ellos eran simpatizantes del Tercer Reich. Algunos veían a Hitler como un ídolo. Era el país perfecto para que se escondieran los criminales nazis. El hombre más importante del país, el presidente de Argentina, les ofrecía protección y hospitalidad. Juan Perón era un dictador con mano de hierro que durante mucho tiempo simpatizó con los regímenes fascistas de Europa. Admiraba a Mussolini e intentó instaurar el mismo régimen en Argentina. No la parte agresiva, sino la parte social. Admiraba la cultura alemana y a los militares alemanes. Lo que más deseaba Juan Perón era la inteligencia del ejército alemán, porque estaba obsesionado con ello. Quería modernizar su país y el ejército de todas las formas posibles. Por eso no dudó en acoger a miles de alemanes que huían, incluyendo a muchos nazis. Perón quería que los nazis entraran porque pensaba que tenían conocimientos técnicos que le permitirían desarrollar nuevas armas y nuevas industrias. Así que Juan Perón puso en marcha un sistema muy eficaz para ayudar a los nazis a escapar de Europa delante de las narices de los aliados. Fue en los consulados que Argentina tenía en Berna, Suiza y en Génova, en Italia. Los fugitivos solo tenían que presentar un pasaporte falso, como los expedidos por la Iglesia, para que Argentina les concediera el visado. Fue una tarea en la que intervino el Estado para sacar a la gente del país. Llevar a los nazis al otro lado del Atlántico era una cuestión de política gubernamental. Gracias a estas redes, más de 5.000 nazis pudieron emigrar a Argentina. Cuando llegaron, pudieron comenzar una nueva vida con la protección del presidente Perón. Sin embargo, algunos de ellos tuvieron que rendir cuentas por sus crímenes, como Adolf Eichmann, que 10 años después de su llegada a Argentina fue raptado por los servicios secretos israelíes en 1960 y condenado a muerte en Israel. También Erich Priebke, que estuvo trabajando durante 50 años, antes de ser extraditado por Italia y condenado en 1998 a cadena perpetua.
Pero estos casos siguen siendo raros. La mayoría de los criminales nazis escondidos en Argentina vivieron una vida tranquila sin tener que enfrentarse a un juicio. Uno de ellos fue Alvesleben, que se convirtió en pescador. Murió sin ser castigado a los 69 años.